Noches. Bienvenidos a la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 29 de mayo de 1937 y continuamos relatando los combates en el frente de Vizcaya. El día 23 de mayo, la primera brigada de Navarra toma la localidad estratégica de Munguía, a solo 18 kilómetros de Bilbao, por la carretera de Bermeo. El día 26 de mayo se producen los primeros avances franquistas en el frente de Álava, al oeste del Monte Gorbea, dirigiéndose desde la localidad alavesa de Amurrio. El día 29 de mayo se producen otros ataques por el sector central centro-oriental de Vizcaya, cuando la segunda y la cuarta brigadas de Navarra avanzan desde los puertos de Barázar y Urquiola, tomando las peñas de Mañaria y Lemona el día 29 de mayo. Por lo tanto, esta semana los avances se han generalizado por todo el frente vizcaíno, desde la costa hasta el norte de Álava, y además ambos bandos refuerzan sus posiciones. El ejército franquista del norte envía una sexta brigada de Navarra a Vizcaya, por lo tanto, añadiendo a la hispano-italiana Flechas Negras, ya son 7 las que combaten en esta provincia contra los republicanos. A su vez, el ejército del País Vasco, el ejército o cuerpo de ejército vasco de la República, incorpora una quinta división para proteger el sector central por el que atacan las brigadas segunda y cuarta de Navarra. Hay que aclarar que las brigadas navarras eran aproximadamente equivalentes a una división del ejército de la República. Por lo tanto, a pesar de ser en estos momentos 7 brigadas franquistas que hacen frente a 5 divisiones republicanas, que pueden totalizar unas 16 o 20 brigadas mixtas, el número de soldados era solo ligeramente superior de los republicanos hacia los franquistas, aunque ya mencioné que estos últimos contaban con un masivo apoyo aéreo y un importante apoyo artillero que superaba al de los republicanos. La situación, por tanto, esta semana se vuelve adversa hacia los republicanos en Vizcaya, ya que es la primera vez desde que se inició la ofensiva en que el avance es generalizado, el avance enemigo. Por lo tanto, el nuevo gobierno de Negrín, que recordemos que tomó posesión la pasada semana, el 17 de mayo, y que 5 de sus 8 ministros son de origen vasco, decide montar una ofensiva para ayudar al Frente Norte. Es decir, se aparcan los proyectos discrepantes que existían sobre atacar en Extremadura o hacerlo en la provincia de Madrid, y se va a optar por una solución que será atacar en Segovia, desde Madrid principalmente, pero el objetivo no será el luego destacado sector de Brunete, al oeste de la capital, sino al norte en dirección a Segovia. Porque si se logra tomar Segovia y amenazar Valladolid, Franco se verá obligado a interrumpir la ofensiva hacia Bilbao. Esta nueva ofensiva es diseñada por el nuevo jefe del Estado Mayor Central, Vicente Rojo Lluc, al que ya vimos como jefe de Estado Mayor del Ejército del Centro. Ahora es ascendido a jefe de Estado Mayor de todo el Ejército Popular de la República, sustituyendo a Toribio Martínez Cabrera. También hay que recordar que hay nuevo ministro de Defensa, mejor dicho, el Ministerio de la Guerra y Marina. El Ministerio de la Guerra, antes desempeñado por el propio presidente Largo Caballero, y el Ministerio de Marina y Aire,
que desempeñaba Indalecio Prieto ahora se unifican en un solo Ministerio de Defensa Nacional bajo la dirección de Indalecio Prieto. Por lo tanto, Prieto y Rojo son los principales impulsores de este plan, que consistirá en un ataque principal sobre Segovia, avanzando desde 3 puntos: desde el puerto de Navacerrada, la localidad segoviana de Balsaín y la localidad madrileña de Rascafría. Este sector será atacado por 10.000 hombres que se repartirán principalmente entre 3 brigadas: la 14 Internacional, la 31 y la 69 Brigadas Mixtas. El comandante de la 14 Brigada Internacional, Karel Swierczewski, conocido como General Walter, será quien tenga el mando conjunto sobre las 3 brigadas, además de algunas unidades auxiliares como un batallón de montaña, una compañía de carros y 14 piezas de artillería. Son 10.000 hombres que atacarán un sector poco defendido, ya que no hay combates de importancia en el frente de Segovia desde el verano anterior. Y quienes guarnecen la principal zona de ataque, que es la granja de San Ildefonso, son los soldados de la primera brigada de la División 75 del Ejército Nacional. Es decir, cuando hace unos meses el gobierno de Franco reestructuró sus tropas, las volvió a dividir en divisiones y para dar numeración a las mismas inició con el número de la antigua división orgánica, cada una de las que formaban un sector. Por ejemplo, la antigua séptima división orgánica, que tenía su sede en Valladolid y dominaba principalmente Castilla la Vieja, pues empezaría con la división 71, la 72, la 73 y así sucesivamente. Por lo tanto, la división de la división número 75, denominada de Ávila, guarnecía las provincias de Ávila y Segovia con unos 4.000 hombres, de los cuales 2.000 estaban en el sector segoviano. Por lo tanto, en la principal zona de ataque, los republicanos contarían con una superioridad numérica de 5-1. Además, para evitar la llegada de refuerzos, Rojo había pensado en un ataque de distracción al mando del coronel Barceló más al sur, es decir, en el sector de Guadarrama, en el puerto de Guadarrama, contra el Alto del León. Para allí Barceló dirigiría 3 brigadas y 11 piezas de artillería contra las posiciones enemigas. El día del asalto estaba pensado para la próxima semana, 30 de mayo, pero desde el día 28 las fuerzas republicanas se concentran en los puertos y son fácilmente descubiertas por los observadores enemigos. De manera que automáticamente los franquistas ponen en alerta a la División 75 y la refuerzan a su primera brigada, la que está en Segovia, con 3 batallones procedentes de Ávila y además el 5º Tabor de Regulares procedente de la Casa de Campo de Madrid. Por lo tanto, los 2.000 hombres que defienden Segovia, ahora, la víspera del ataque, son aumentados a 4.000. Por lo tanto, la superioridad republicana ya no será de 5-1, sino de algo más de 2-1. Como el ataque está previsto para mañana 30 de mayo, pues en el próximo vídeo comentaremos los resultados de esta ofensiva, que recibirá el nombre de Batalla de la Granja, porque el palacio de la Granja de San Ildefonso será una de las zonas de combate en el principal eje de ofensiva, que es la carretera de Collado Villalba a Segovia, o de Madrid a Segovia pasando por Collado Villalba. Antes de ver los resultados de este enfrentamiento, comento
otra de las decisiones del nuevo gobierno republicano y de su Ministerio de Defensa Nacional, que es crear una condecoración específica para los actos heroicos en combate de su bando, del bando republicano, ya que la Cruz Laureada de San Fernando que está otorgando el bando sublevado carece de sentido seguir entregándola en la zona republicana. Tendrá el mismo nombre y lo de Cruz de San Fernando tiene un toque católico que no gusta al gobierno laico de la República. Así que se crea, para sustituir a la Cruz Laureada de San Fernando, la Placa Laureada de Madrid. En vez de Cruz Placa, en vez de San Fernando de Madrid, porque lo que se pretende es primero premiar a los defensores de Madrid, lo que se considera la mayor victoria de la República hasta este momento, del pasado mes de noviembre. Por lo tanto, el 25 de mayo se crea esta condecoración. Sin embargo, hasta el mes de junio, hasta el 12 de junio, no se producirá la entrega de las primeras medallas. De hecho, durante la guerra, solo 8 hombres tendrán el honor de recibir esta máxima condecoración republicana. Los 3 primeros, el ya citado 12 de junio por la defensa de Madrid, el general Miaja, como líder de la defensa, el comandante Fontela, por actos heroicos de guerra, y a título póstumo el teniente coronel Ristori, que murió en Illescas el 20 de octubre de 1936, defendiendo esta importante población del avance franquista. Ya más adelante, en enero de 1938, el ahora jefe de Estado Mayor, general Rojo, recibirá la cuarta placa laureada de Madrid por haber conseguido reconquistar Teruel a las fuerzas franquistas, como ya lo veremos. La cuarta persona en recibir la placa sería el almirante González de Ubieta en marzo de 1938 por lograr hundir el crucero Baleares en la batalla del Cabo de Palos. El sexto en recibirla sería en agosto de 1938 el comandante de aviación Leocadio Mendiola, por toda su carrera militar, todas sus acciones de guerra aérea, de combate aéreo, desde que comenzó la guerra. Y ya a título póstumo, los 2 últimos receptores de la placa laureada de Madrid serán a principios de 1939 2 comandantes, Domiciano Leal y Manuel Álvarez, que morirían en la batalla del Ebro. El 23 de septiembre cayó Domiciano Leal en la Sierra de Pandols y el 13 de noviembre murió en combate Manuel Álvarez en Ascó, ambos en la provincia de Tarragona. Por lo tanto, estas 8 personas son los únicos que recibieron, 3 de ellos a título póstumo, la máxima condecoración militar republicana, creada esta semana por orden ministerial del nuevo gobierno de Negrín. Pero falta todavía comentar el mayor incidente que se ha producido esta semana, que es el del acorazado. En realidad es un crucero de gran tamaño y tonelaje, por eso lo suelen llamar acorazado de bolsillo, Deutschland, que está a punto de provocar una guerra entre la Alemania nazi y la España republicana. Para entenderlo hay que recordar que el 24 de mayo seguían las autoridades británicas ejerciendo su papel de mediación que les había encargado o les había propuesto el gobierno, mejor dicho, el presidente de la República Azaña, a través de Julián Besteiro. Ya el subsecretario de Exteriores italiano lo había dicho personalmente la semana pasada al embajador del Reino Unido, que no quería participar en ninguna mediación con los franquistas porque veía previsible una victoria de Franco. Y lo mismo le dice el ministro Chiano al embajador norteamericano en Roma el día 24.
Es decir, los italianos están en contra de cualquier mediación que ponga fin a la guerra. Y más aún lo van a estar porque el mismo día, 24 de mayo, la aviación republicana ataca al crucero italiano Barletta, que está anclado en Palma de Mallorca. El buque resulta alcanzado y mueren 6 marineros italianos. Hay que mencionar que, aunque el Barletta pertenecía a las patrullas de control de no intervención, operativas desde finales de abril, su zona de actuación no era las Islas Baleares. Estaba allí por razones técnicas, repostando o simplemente reabasteciéndose. Es decir, técnicamente los republicanos no atacan un barco que está ejerciendo labores de control, sino están atacando la ciudad de Palma de Mallorca, que está en manos enemigas. Porque además consideran que el control, en todo caso, no debe hacerse en territorio de las 3 millas de las aguas territoriales, y por lo tanto se consideran con derecho a atacar cualquier barco que se encuentre a 3 millas de la costa española, ya sea en zona republicana o franquista. Y así lo menciona el representante español en la Sociedad de Naciones el 25 de mayo. En esta reunión, la sociedad acepta dicho plan de control, condena el bombardeo de ciudades abiertas, refiriéndose, mejor dicho, impulsados por el reciente caso de Guernica, en el que ya está trabajando el pintor Pablo Picasso para su mural, y también reconoce la labor de evacuación, de protección, mejor dicho, de niños evacuados y de acogida por parte de Francia y el Reino Unido. Ya mencionamos que desde principios de mayo el gobierno vasco está organizando la evacuación de niños desde Bilbao a Inglaterra, Francia, Bélgica y la Unión Soviética. Sin embargo, la Sociedad de Naciones no impedirá que se sigan produciendo ataques aéreos de la aviación republicana contra barcos extranjeros. El 26 de mayo, el patrullero Albatros, también en Palma de Mallorca, está a punto de ser alcanzado por un bombardeo aéreo de la República, pero lo más grave tendrá lugar hoy día 29. Esta noche en la isla de Ibiza, el acorazado de bolsillo, o si se prefiere, el crucero de batalla Deutschland, es atacado por 2 aviones soviéticos al servicio de la República que probablemente lo han confundido con el crucero Canarias, que ha sido trasladado al Mediterráneo recientemente. 22 marineros alemanes mueren en el ataque y otros 9 morirán durante su traslado al puerto de Gibraltar, donde recibirán atención. Esto provoca naturalmente la furia de Adolf Hitler, aunque bueno, siendo el ataque la noche del 29, probablemente él se enteró la madrugada del 30 y estuvo pensando todo ese día qué hacer ante lo que él consideraba una agresión injustificable de la Fuerza Aérea Republicana contra su marina. Naturalmente, el gobierno republicano dijo que el acorazado había disparado primero contra los aviones, pero es una versión que hoy día se considera falsa. Lo probable es que naturalmente fuera un ataque, un error, que confundieran al barco alemán con un barco español, que en todo caso el barco estaba en aguas de territorio enemigo, en el puerto de Ibiza, cerca de Ibiza, y la reacción de Hitler ahora pues era imprevisible. Veremos en el próximo episodio cómo reaccionará el dictador alemán ante este ataque, qué hará el gobierno español y sobre todo cuál será el resultado de la nueva ofensiva que mañana mismo está previsto que comience en el frente de Segovia, si logrará o no detener el avance cada vez más rápido de las fuerzas franquistas hacia Bilbao. Por lo tanto, en este momento tan decisivo de la guerra, tenemos que dejarlo por esta semana y continuaremos la próxima viendo el desarrollo de todos estos acontecimientos. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.